e innecesario, punto. O de plano, casi dice Marcelo Ebrard, ¿qué quieren? Que le abramos la puerta y que le demos la llave de nuestro país al gobierno estadounidense en pleno 2019. Esto fue lo que Y dijo para el el presidente canciller Marcelo Ebrard de la República, si me hace favor, Marcelo Ebrard ha dicho que, bueno, el caso de Levarón lleva avances y entiendo evidentemente, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Tamaulipas, por ejemplo, y en los últimos meses también, y lo que ocurrió en Culiacán, son otros dos ejemplos de dónde están y qué dimensión tienen estas organizaciones criminales, ¿no? Al hablar de narcoterrorismo. ¿Cómo las clasifica su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, a este tipo de organizaciones criminales que han visto que al atacar a la población civil, esta estrategia las fortalece? ¿Cómo las tiene clasificadas? ¿Qué clasificación les damos? Lo que la ley mexicana establece es delincuencia organizada. Eso es lo que usamos. Cuando las organizaciones criminales toman como blanco a la sociedad civil para frenar la acción de la autoridad, ¿eso cómo se llama? Delincuencia organizada de acuerdo al Código Penal. Ahora, de ahí en más se pueden ensayar muchos tipos de denominaciones. Nada más que tenemos que ser cuidadosos, me está usted preguntando en mi carácter Exacto. de canciller de México. México, ¿por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Pues eso nunca lo vamos a aceptar, ahí está nuestra Constitución. Entonces no es nada más discutir qué tan grave es, porque desde luego es gravísimo, sino tener claro cuál es la implicación jurídica que tiene. Entonces lo que se está buscando cuando se usa ese término es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren. Y eso México no va a estar de acuerdo. Bueno, no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo. Ahora, yo decía, es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos en materia de seguridad. Por ejemplo, la reunión a la que aludí el día jueves, y bueno, pues aquí está el doctor Durazo por si quiere hacer uso de la palabra, el eje del asunto, ¿cuál fue? Hubo una conversación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, como usted recordará. Sí. ¿Y qué le dijo el presidente Trump al presidente López Obrador estando yo presente? Por eso lo refiero. Estados Unidos respeta las acciones y decisiones del Gobierno de México. Y si hay algo que el Gobierno de México desee que nosotros participemos, no en territorio mexicano, sino en investigaciones, en lo que sea necesario, con mucho gusto lo hacemos, pero respetamos las decisiones y la integridad y la soberanía de México, igual que lo ha sido en muchos otros casos, también en este que es de seguridad. Entonces, ¿qué plantea México? Ahí está la precisión que hace Marcelo Ebrard. Yo pregunto, con la responsabilidad de la mesura que utilizó Marcelo Ebrard, ¿no resulta irresponsable que desde los medios de comunicación digamos, ¿por qué no se le abre la puerta a los soldados estadounidenses? Básicamente, los que no entienden seguirán insistiendo y los que entienden entenderán que ya raya en la irresponsabilidad abrir la puerta a eso. Es que hay que decirlo, los conservadores, ahorita la oposición, los que están en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tienen la idea de que este gobierno ya fracasó en materia de seguridad. Entonces ya están rebasados por lo que pasó en Culiacán, lo que pasó en Chihuahua, etcétera. Por eso tienen esa idea de que van a llegar los estadounidenses y nos van a ayudar a acabar con el crimen organizado, pero no se dan cuenta del error y la magnitud que esto conlleva. Además, Rafa, a ver, lo que es no saber del fenómeno es precisamente en suelo estadounidense en donde se promueve a este crimen organizado, porque si no hubiera esa promoción, esa impunidad en Estados Unidos de los capos de los que nadie habla, los capos del norte, los capos que todavía no tenemos identificados con nombre y apellido y que seguramente no serán Joaquín Guzmán Loera, ni Ismael Zambada, ni el Mencho Oseguera. Son estadounidenses y por ahí, si me apuras tantito, de traje y corbata,
los que mueven la verdadera marmaja en los bancos corruptos para que trafique el dinero. O sea, lo que es la ignorancia, no saber el fenómeno. No es ignorancia, me van a disculpar los dos. No es ni ignorancia, ni es que ya creen que el gobierno de Andrés Manuel fracasó. Saben perfectamente bien en dónde está el dinero, saben perfectamente bien cómo se han financiado las guerras, saben perfectamente bien cómo es que funciona este tema. Lo que quieren es justamente que fracase. ¿Por qué? Porque la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es completamente opuesta a lo que ellos estaban buscando. La estrategia de este gobierno es atacar a las finanzas del narcotráfico, que por ende atacaría las finanzas de muchos empresarios de cuello blanco, de muchos políticos y atacaría las finanzas de muchos funcionarios que con el moche que recibían permitían el paso libre. No es una ignorancia. Es como es distinto, como funciona diferente, como ya no les conviene a sus propios bolsillos, es un vamos a decir ahora que entra Estados Unidos. Y entrando a Estados Unidos van a empezar con la queja. Y van a empezar con la queja. Nada más también quiero recordarle a la gente que ninguna intervención estadounidense ha tenido buenos dividendos, buenos resultados para México en nuestro propio suelo, Toño. Sí, exactamente, esa es la realidad. Yo siempre lo he manejado, somos naciones hermanas, en definitiva México y los Estados Unidos, eso tenemos que aceptarlo tal como es. Y hay muchísima cooperación en muchos aspectos. La cooperación se vale, la cooperación, la ayuda, se vale. Pero definitivamente una intervención en ningún momento histórico ha sido buena para México, definitivamente. Y miren, incluso cuando había muy buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con el presidente Abraham Lincoln y el presidente Benito Juárez, que había muy buenas relaciones y que ambos países sufrían pues de las más cruentas guerras civiles que existieron en su historia, en ese momento no hubo ninguna intervención de parte de los mexicanos o de los estadounidenses. Los mexicanos detuvieron el avance de los franceses para que se unieran a los confederados. Esto ya está documentado en muchos libros. Y los estadounidenses ayudaron con armamento, en todo caso, armamento a las tropas de Benito Juárez, a las tropas liberales. Así de sencillo, así de claro y de sencillo, no hubo una intervención per se. Hablar de una intervención es, por ejemplo, la expedición punitiva que realizan en tiempos de la Revolución para buscar a Pancho Villa, a Doroteo Arango, o bien cuando invaden Veracruz tras el golpe de estado de Victoriano Huerta, los estadounidenses. Obviamente podemos pensar en la intervención que tuvimos, en la invasión que Estados Unidos hizo a México, con la que le arrebataron más de la mitad de su territorio. Evidentemente no está bien que intervenga otro estado, otro país en México, pero yo creo que, como estoy de acuerdo con ustedes, no es ignorancia de los conservadores, ellos lo saben. Y están de acuerdo con esto. A ellos les gustaría verdaderamente que no tuviéramos, bueno, ya no existe el billete de 20, en el billete de 100 a Nezahualcóyotl, sino que tuviéramos en el billete de 20 al tío Sam. Al tío Sam, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Para ellos les gustaría hablar inglés en lugar de hablar español, por ejemplo. Híjole, no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero son los típicos whitexicans que tanto se mencionan en estos ataques que le hicieron a Manuel Ibarra, ¿no? Que verdaderamente no se sienten identificados con lo que realmente significa el ser mexicano. Evidentemente, hay mexicanos blancos, hay mexicanos morenos, hay mexicanos de raza africana. Sí, en efecto, esa es la realidad, pero hay muchos de esos que no les gustaría que tuviéramos esa diversidad. Vicente, Meme, Rafa. Así es, mi querido Toño. Voy a aprovechar esta oportunidad